Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día martes, ayuno congregacional en nuestra comunidad todos los martes. Los hemos seleccionado para hacer esta dieta mental del ayuno congregacional. Martes 14 del mes 4 del año 2026, concerniente también al día 12 de la cuenta de las gavillas. Y hoy tenemos pues un tema especial. En el transcurso de la semana estamos con el compromiso de recordar la instrucción que el Todopoderoso nos dio en el monte Sinaí, en la porción número 27 y 28, y se traducen como Tasria, si concibieres, y Mesorá, leproso. Entonces el tema que hoy hemos seleccionado es la concepción y la lepra. Pues bueno, no sin antes darle gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da en cada mañana de diseñar un nuevo día conforme a nuestros deseos, escuchando el palpitar de nuestro corazón y evaluando si nuestros deseos son conforme a tu voluntad. Por eso hoy, en el día 12 de la cuenta del Sefirodomero, la cuenta de las gavillas, tenemos la oportunidad de traer la espiga del Jot, o de la humildad y la mansedumbre, a la gavilla del Geburot, de la evaluación, del juicio. Y por eso pues la mansedumbre evaluada, o evaluando nuestra humildad, es más o menos lo mismo para aquellos que quieren alegóricamente o en parábolas ser obreros para la viña, porque dice que la cosecha está lista, aunque faltan 4 meses para la siega, pero la cosecha está lista. Pídele al dueño de la viña que le mande más obreros para que la cosecha no se pierda. Entonces, aprender de mí, dijo Yeshua, que soy manso y humilde, y hallaré reposo para tu alma. Entonces, ya tiene sentido no solamente llevar una cuenta, sino motivar los principios de las Escrituras para caminar conforme la voluntad de quien nos creó. Bueno, entonces en este martes de ayuno congregacional tenemos la concepción y por otro lado pues la lepra. La concepción hemos estado explicando en el día inmediatamente anterior, igual también a lo que se le conoce como lepra o mesorá, que precisamente pues es el resultado de hablar mal o de maldecir. Y bueno, y entonces pues como estamos en el tiempo de la concepción, al finalizar, cuando hacemos la oración con los salmos, tenemos el Salmo 139 para irlo seleccionando de una vez, del verso 13, cuando dice: porque tú formaste mis entrañas y tú me hiciste en el vientre de mi madre, entonces te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Bueno, esta es la frecuencia que vamos a motivar en esta mañana, pues para corregir, dándonos cuenta del error, iluminando el área oscura. Primero pues hay que ubicar el área oscura y luego iluminarla con la luz de la palabra. Bueno, y tenemos aquí un tiempo especial de manifestaciones, de confrontaciones, de colapsos financieros, de autoridades que establecen su fuerza para demostrar su poder, y ahora pues nosotros entramos en el poder para tomar control sobre la fuerza. Bueno, ¿cuál es nuestra reacción a las reglas invisibles que no se viven desde dentro, en un sistema que protege avances pero agobia y agota el alma? Así como en los barrios marginados donde se gestan los actos delictivos, pues se crean barreras invisibles y estas fronteras invisibles, pero que alguien se las imaginó y las creó. Entonces la pregunta es: ¿quién escribe las reglas de este mundo? Cuando quien escribe las reglas, quien determina las leyes, pertenece y es compatible con la delincuencia, pues esas leyes van en detrimento de la justicia social. Y es por eso que tenemos un rol. Si nosotros realmente concebimos una idea
para que esa idea no sea una concepción de la lepra o de lo que se va acabando y dañando por partes, según la manifestación de lo que era el mesorá o de lo que es el mesorá, esa enfermedad incurable como el cáncer en la sociedad o como el cáncer en la manera de pensar, como esos radicales libres que empiezan a dañar y a destruir las células. Así también se destruye en el ser interior cuando concebimos lepra. Entonces se requiere darnos cuenta, un despertar de conciencia. Y entonces donde el despertar no es aprender cosas nuevas, el despertar realmente es recordar lo que somos realmente. Que nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de la enfermedad ni de la pobreza, sino precisamente somos, nuestro diseño es conforme el modelo original del dueño de todo, del dueño, el que no tiene amor sino que es amor, que no tiene salud sino que es la misma salud. Por eso allí viene la conciencia humana. La conciencia humana realmente tiene mayor poder o más poder de lo que este mundo le permite imaginar. Cuando estás imaginando cosas que puedes crear en tu mente y establecer una imagen y declararla como cierta, este mundo te dice que estás quedando loco, porque tiene reglas para impedir que tu imagen o tu poder imaginativo tenga límites. Y por eso, pues si logramos concebir, si logramos esa concepción mental de saber, de reconocer que la conciencia humana tiene más poder de lo que este sistema de este mundo le permite, pues entonces empezamos a salirnos no de las reglas convencionales, sino a salirnos del sistema de este mundo, del sistema limitante. Y empezamos a curar toda enfermedad y toda dolencia, incluyendo el cáncer o la lepra. Entonces recordar es como atravesar ese velo que nos hizo olvidar la estructura de la percepción de lo que realmente somos. Si cada año, si cada día repetimos lo mismo y llevamos esa carga con la misma preocupación, que siente la misma frustración, se cree pues con la misma limitante de escasez, de incapacidad, pues cuando afuera hay crisis, dentro debe de haber un despertar, porque la realidad no se inicia desde el mundo exterior, la realidad se inicia en tu mundo interior, y allí la expresión mundo no es globo terráqueo. El mundo es un sistema de creencias, de leyes, de costumbres, de modas y también de gustos, pero hay un mundo que se le llama el Olán, que está fuera de este mundo, que tiene unas costumbres y unas leyes distintas a las que hemos diseñado para este mundo. Entonces, cuando podemos nosotros darle forma o moldear la percepción, es esa forma que le dé a lo que percibe se le llama mundo. Por eso en las escrituras aparece para mundo, este mundo se le conoce como Tabel, mundo de confusión y de mezcla. Y de allí Babel, Babilonia, mezcla de verdades con mentiras. Y el mundo de la eternidad se le llama Olán. Por eso el Olán el mundo de la eternidad tiene el Kadán, el oriente. Y el oriente quiere decir fuera de la mente. O sea, había algo que no estaba en la mente porque se nos olvidó. Ahora que lo recuerda, pues viene como idea, y en esa idea pues viene la idea del Mesías, la idea del Creador, que nos dice, bueno, ustedes pueden hacer cosas mayores que las que yo he hecho. O sea, lo que hace Yeshua, que tú conoces como Jesús, es una demostración de la conciencia humana, que tiene mayor poder que de lo que este mundo le permite imaginar. Entonces, tenemos allí cuando moldear la percepción se le llama mundo. Entonces, nosotros podemos evaluar en qué mundo estamos creando o qué mundo creamos, cuál es el mundo que deseamos, donde pues esos deseos tienen que ser compatibles con la imagen mental. Recuerde que aprendimos en el día inmediatamente anterior que la mente se comunica con imágenes,
Y esas imágenes cobran vida cuando la convertimos en verbo, en logos, en palabra. Y por eso en el principio era el verbo y el verbo era con él. O sea, en el principio era la idea manifestada y la idea manifestada estaba con él. Entonces volver a ese principio, pero corrigiendo la idea. Porque no se ha perdido la capacidad creativa, lo que se perdió fue el modelo de cómo crear lo correcto. El modelo de la manera de no seguirle dando mal uso a ese poder creativo que es innato en cada uno de nosotros. O sea que hasta qué punto la mente construyó lo que vives, o hasta qué punto te programaron para que programes la vida que estás llevando. Entonces, allí ya nosotros no podemos, cuando sacamos el pensamiento equivocado, aflora el pensamiento de la verdad, ya no vemos a nuestros semejantes como competencia o como enemigos, sino como parte de nuestros recursos para inspirarnos a mejorar, a reparar cualquier cosa que se considere que no está cumpliendo con el diseño para el cual fue creada. A eso es lo que se le llama cáncer. Entonces por eso se asocia con la lepra, con el mesorá, con esas escamas que brotaban en el cuerpo como señal de que algo incorrecto estaba sucediendo en el interior. Entonces ahora ni siquiera pues ahí está la señal inmediata porque se cauterizó la conciencia. Entonces la conquista de la tierra prometida, la conquista de Canaán, hasta qué punto la mente construyó lo que vives. Entonces allí hay una mente invadida de naciones más poderosas. Ese es lo que se llama en hebreo Canaán. De ahí viene la palabra cané, o mente, corazón, querer. Entonces, esa conquista de Canaán, pues el Eterno nos dio una tierra prometida, pero esa tierra está invadida. Y por eso enumera esas 7 naciones, y dice Yeshua, y dice la palabra, el verbo, que son más poderosas. ¿Y por qué son más poderosas? Porque si están allí, ejercen el poder sobre nuestro cuerpo, y entonces la voluntad ya no es la de nuestra alma, sino la de lo que contiene la mente. Y es por eso que se establece la palabra demente, o sea, dependemos de lo que pensamos. Y esa es la demencia. No de loco, sino que es una dependencia de lo que uno piensa. Entonces, si renueva el espíritu de la mente y empezamos a pensar con la mente del Mesías, pues entonces empezamos a crear como Él crea, y de creatividad y de creencia. Entonces yo creo que todo lo puedo, todo lo voy a poder. Pero eso tiene unas reglas. Y por eso es que esas reglas nos elevan a una conciencia conforme a la conciencia de nuestro Creador. Ese es el regreso. ¿Qué papel tiene el observador? Si nosotros no miramos lo que estamos pensando, diciendo, sintiendo y haciendo en el interior, nunca podremos cambiar esa situación en el exterior. Y eso es lo que determina la esclavitud o la libertad. ¿Qué papel tiene el observador? Si somos el que observa, o sea, no somos el que piensa, no somos el que siente, no somos nada de eso, sino que somos el que ve, nos damos cuenta de lo que realmente somos. Luz. Para poder ver hay que tener luz. Y para eso hay que ir a la práctica. Mirar lo que piensas, lo que dices y empezar a revisarlo. Esa revisión, pues volver a ver. Re es volver y visión, pues poder ver. Entonces, ¿qué papel tiene el observador? ¿Cómo cambiar la percepción de ti mismo? Ahí sí empezamos a evaluar el cómo, y el cómo es cómo nos sentimos, de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Porque el mundo está cambiando, claro que está cambiando, porque el cambio es determinante para entender que hay vida. Cuando nada cambia, porque está muerto, porque no se mueve, pero cuando hay vida siempre hay cambio. Querer, o quién eres tú mientras el mundo cambia. Podemos seguir dormidos en la comodidad de solamente sobrevivir y entonces preocuparnos
por cumplir con la renta, preocuparnos por pagar los servicios públicos, preocuparnos por sobrevivir. Pero lejos de esa preocupación, nuestro deber es reinar y no sobrevivir. Y allí hay un cambio de la percepción y un cambio de rol, porque para eso hay que atravesar el velo que no nos permite mirar el mundo real. Por eso con Yeshua se rasga de arriba hacia abajo el velo. Eso es una revelación. Cuando nos damos cuenta que tu realidad no se inicia en el mundo exterior, tu realidad se inicia en el mundo interior. Por eso el fin es volver a ser uno. Mi padre y yo somos uno. Entonces, cuando el esposo y la esposa se unen, se harán una sola carne. O sea, la idea es volver a ser como en el principio, uno solo. Porque cuando se une lo masculino con lo femenino, volvemos al punto de la creación. Varón y hembra los creó. Al unirnos, esa unión sagrada genera vida, genera una concepción. Y es por eso que hay que aprender el respeto por esa unión que sea sagrada, que sea con propósitos, no solamente de traer un nuevo bebé a este mundo, sino un nuevo negocio, sino algo diferente a aquello que me está generando carencia. Entonces es allí donde se vuelve otra vez sagrado lo que es sagrado, la concepción de la vida. Y no se concibe desde la lepra, sino desde el amor. Y por eso volvernos a hacernos uno con la presencia divina, y entonces, pues si los dos se harán uno solo, allí llega la concepción. Aquí viene el misterio, viene la revelación y el secreto. Si aprendes a quedarte quieto, si aprendes a hacer una pausa, a pausar antes de reaccionar, por eso dice la palabra, quedaos quietos que yo hoy, Yahweh, pelearé por vosotros. Y es más, Yahweh Sabaoth, Yahweh de los ejércitos. Entonces, cuando nos quedamos quietos en el mundo físico, pero movemos todo el poder en el mundo espiritual, pues allí tomamos control de lo natural desde lo sobrenatural. Esa quietud o esa pausa rompe las cadenas que nos limitan, que nos esclavizan, que esto nos aprisiona. Esos grilletes que no te dejan mover aunque tienen manos y tienes pies. O ese tapabocas que no te deja hablar aunque tengas boca. Entonces, pues, en unos pocos segundos, cuando motivamos ese ser consciente, tiene más valor que muchos años de automatismos, de programas establecidos de acuerdo a tus costumbres, modas, gustos, de la región o del país donde habitabas o donde habitas. Esas herencias que heredamos de nuestros padres por vuestra vana manera de vivir. Ahora, vivir la vida desde la vida, que no se trata de cómo el mundo se ordena, se trata de cómo lo ves. O sea que no depende de lo que digan los de arriba, sino de los de abajo, cuando dejan de vivir dormidos y despiertan a la conciencia divina, entonces nos damos cuenta que somos reyes y que somos sacerdotes y pueblo sagrado. Ese despertar nos hace comprender que nuestro futuro, que tu futuro en la tierra depende de ti. O sea, no depende ni del calentamiento global, no depende ni de las guerras, ni de los gobernantes, de las potencias de las naciones. Depende de ti, porque tú tienes el poder creativo. Por eso la verdad no destruye al mundo, la verdad destruye la realidad con la que aprendió a mirar el mundo. Y es allí donde necesitamos aprender a concebir la palabra de vida, a darle espacio, a creerle más a la verdad que a la mentira, a la salud que a la enfermedad, a la riqueza que a la pobreza, a creerle más al poder creativo que depende de mí, que al poder que creó otro, que depende del otro. Por eso el mundo no está a las puertas del colapso.
O sea que la fuente, la raíz de la destrucción del mundo no está en el sistema, sino en la desconexión del humano con la fuente divina. Y por eso, pues, se termina cuando uno despierta y cuando vibra en la frecuencia de el amor, recordando que eres Dios, que eres amor, que eres verdad, y declarándolo y experimentándolo antes de que suceda en el exterior, lo experimentamos en el interior. Pues allí donde se aplica en esta dieta mental, ¿por qué la solución para la cura de la lepra? Había que traer dos avecillas, dos aves, dos palominos, y había que sacrificar uno y había que soltar el otro libre. Aparte de eso había que traer un trozo de madera de cedro, un hisopo y un trapo. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto con mirar al Mesías colgado en un madero, derramando su sangre? ¿Y qué hacemos pues con los pájaros? Que al que se sacrificaba, la sangre del que se sacrificaba se derramaba sobre el libre y el libre se soltaba. Los pájaros siempre en las escrituras no se traduce como sipor, como pájaro, sino como ser volado, ser que vuela, y se refiere a nuestros pensamientos. Hay un pensamiento que hay que dejar morir para que el pensamiento verdadero quede libre, y ese pensamiento de libertad es saber que tú eres Dios y que Dios está en ti, y entonces lo tienes todo y tienes todo el poder. Allí viene una renovación del espíritu de la mente. Allí viene el entender y tomar conciencia que ninguna palabra vana salga de tu boca, porque de todas ellas tendrás que darle cuenta, porque si maldices, entonces estás concibiendo lepra, o estás demostrando que tu concepción es una idea equivocada, diferente a la idea original de la fuente divina, del fabricante, del creador del universo. Si tu idea no viene desde el amor, entonces viene desde el miedo y desde el oponente. Entonces hay que empezar a evaluar cómo renovamos el espíritu de nuestra mente. Bueno, mañana vamos a entrar a este tiempo de la dieta mental para aplicar estos principios a las situaciones diarias, a cualquier circunstancia que te esté pasando, que quieras cambiar, la puedes hacer, dejando ir lo negativo, dejando libre el pensamiento de bien, no poniéndole obstáculos con las preocupaciones del mal. Buena mañana, nos vemos luego